Bien, buenos días, hermanos. Buenos días. Gracias. Pues vamos a ir a nuestra palabra en esta mañana. Durante estos últimos domingos hemos estado hablando de cómo Dios es la fuente en nuestra vida cuando sentimos que nuestras baterías se agotan, ¿no? Cuando sentimos que hay circunstancias, hay situaciones, hay momentos, hay adversidades que afrontamos, hay a veces tiempos en los cuales nuestras fuerzas sentimos que se nos desgastan, pero qué bueno que el Señor dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. Eso me hubiera venido bien recordarlo ayer. Hemos caminado tanto. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Pero lo cierto es que en nuestra experiencia cotidiana y aún en lo que vemos en los héroes de la Biblia, los vemos con sus debilidades, los vemos con sus necesidades, los vemos con sus flaquezas. Y eso es algo, como venimos diciendo, que a mí me anima, por lo menos, me consuela, mal de muchos. Como se me han dicho aquí, ¿no? Bueno, es que a veces poder identificarnos con debilidades de otros, aún de hombres de Dios, pero ver cómo Dios les ha levantado, cómo Dios les ha hecho crecer, cómo Dios les ha afirmado, restaurado, también eso me da esperanza. Por un lado me hace saber de que soy humano y mientras esté en esta tierra pues tendré que enfrentar pruebas, pero también sé que tengo un poder de Dios en mi vida a través de su Espíritu Santo que me permite levantarme. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levanta. Y bueno, y para no cambiar de personaje, pues vamos a seguir dándole a Pedro. Vamos a encontrar aquí ya una de sus últimas experiencias de Pedro con Jesús. Como decíamos, Pedro es un personaje tan interesante. Ningún otro de los discípulos vivió las cosas que vivió Pedro. Ninguno de los otros discípulos tuvieron las revelaciones, las experiencias, los momentos que Pedro vivió. Pero tampoco ninguno de los otros discípulos metieron la pata como la metía Pedro, ¿no? Así que nos sentimos a veces tan identificados con él. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21. Realmente anhelo que en esta mañana Dios aliente tu corazón con esta experiencia de Pedro que también puede ser nuestra experiencia. Capítulo 1, versículo 1, dice, Juan 21, versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaba de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Vamos a dejar por ahí el momento. Aquí vemos esta experiencia, este momento de Pedro y de sus discípulos con Jesús. Y comienza diciendo el capítulo, después de esto. ¿Después de qué? ¿Qué había ocurrido
antes de este momento? ¿Qué había ocurrido antes de este amanecer en Galilea? Pues alguna de las cosas que había ocurrido es que Jesús se había presentado a sus discípulos estando las puertas cerradas, atravesando la puerta o la pared, presentándoseles en medio, y les había dicho: mirad que yo soy. Y a Tomás le había dicho: pon tus manos en mis llagas para que veas que yo soy. Esto, no solamente eso, sino que otra vez, ¿no? Primero Jesús se le aparece a los discípulos, después se aparece cuando estaba Tomás, y dice, y esta es la tercera vez que Jesús se les aparece a los discípulos. O sea que no era algo nuevo, no era algo que les sorprendiera. Dice después de esto. Así que ya ellos habían visto a Jesús por lo menos 2 veces antes resucitado ya. Y en el capítulo 20, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes les remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviese les serán remitidos. Es interesante porque antes de que Jesús se les aparezca en el mar de Galilea, en el mar de Tiberias, Jesús ya se había aparecido a ellos. Les había dado una comisión. O sea, ellos tenían una tarea asignada por Jesús. ¿Qué les había dicho Jesús? Como el Padre me envió, así también yo os envío. O sea, ellos no tenían que tener tiempo libre. No tenían por qué estar allí dando vueltas, yéndose a pescar. Ellos tenían una misión ya dada por Jesús. Como el Padre me envió, yo les envío. No solamente les había enviado, sino que había soplado sobre ellos y les había dicho, recibid el Espíritu. O sea que ya Jesús había soplado sobre los discípulos y les había llenado del Espíritu Santo. Habían visto el poder de la resurrección. O sea, había pasado mucho antes de este momento. Había definido un propósito, había dado las herramientas para que ese propósito se hubiera cumplido y había demostrado ya su poder. La pregunta que a mí me viene es, ¿qué hace Pedro pescando? ¿Por qué Pedro le dice a los demás discípulos, me voy a pescar? Él le tendría que haber dicho, me voy a cumplir la misión que Jesús me ha dado. Tendría que haber salido de ese momento con el deseo de poder ir a cumplir la tarea, pero es que en lugar de eso, Pedro se deja llevar a su vieja vida. Volver a pescar era volver a su vieja vida. ¿Qué hacía Pedro antes de conocer a Jesús? Era pescador. Y ahora pareciera como que en vez de ir hacia un propósito más glorioso, hacia un propósito más eterno, hacia un propósito más poderoso, porque pescar peces era para alimentarse el día, pero pescar personas era para la eternidad. Usar las redes naturales podía recoger cierta cantidad de peces, pero el Espíritu Santo que estaba en él ahora le capacitaba para algo glorioso. ¿Se da cuenta? Que a veces nosotros, Dios nos comisiona, nos llama y nos da una tarea, y en vez de nosotros ir por la tarea de lo poderoso, de lo eterno y de las cosas que Dios ha puesto en nosotros, pues lo único que hacemos es salimos del culto y nos volvemos a pescar. Pues que mañana tengo que volver al curro. ¿Pero qué quiere que mañana? Mañana tengo que volver al instituto. Y nadie está diciendo que mañana no vayan a trabajar, por favor, no entiendan esto. Estoy diciendo, ¿cuál es tu propósito? Después de que tú sales de tu encuentro con Jesús, donde Jesús manifestó su poder sobrenatural de la resurrección, tú no puedes seguir manteniendo el mismo propósito que antes. No puedes seguir pensando, bueno, mi vida simplemente es una vida para trabajar. Trabajo para vivir y vivo para trabajar. Tengo que llevar el pan cada día a mi mesa y para eso vivo. Que no podemos vivir para eso. Ya no fuimos llamados para pescar. No nos volvamos al lago. Así como el Padre me envió, yo os envío. ¿Y has recibido tú también esa misma comisión? Pues no mires al de al lado, te estoy poniendo a ti. Hemos recibido todos esta misma comisión. Pero ¿sabes cuál es el problema?
que Pedro dijo, me voy a pescar, y los otros 6 que estaban con él, ¿qué hicieron? Pues nosotros nos vamos contigo. Es que, a ver, por cada persona que renuncia a un propósito de Dios, puede influir hasta en 6 que renuncian junto con él. Decía Shane, el sábado tenemos una convocatoria del Señor para la iglesia de Valladolid. Por uno que diga, no, es que para qué la marcha, tú puedes ser influencia hasta 6 que se queden atrás. Por uno que empieza a decir, ¿para qué vamos a ir? ¿A marchar a qué? ¿A orar? ¿Qué vamos a lograr orando por la ciudad? Hace tantos años que se viene orando por Valladolid y tal y cual. Y tú puedes optar. Pero Simón fue de influencia, en este caso negativa, para sus compañeros. Así que a veces podemos decir, sí, Jesús resucitó. Sí, yo sé lo que Él me dijo que tengo que hacer. Sí, Él me ha dado el poder para hacerlo, pero sí, me vuelvo a pecar, como hizo Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Cuál era el trasfondo de la historia de Pedro? Reciente, fresco, a flor de piel de Pedro. Lo que estaba allí latiendo seguramente en su mente habrá sido aquella noche en la cual, antes que el gallo cantara 2 veces, él le había negado 3. Él sabía que ella había comprometido su vida y había fracasado. ¿Entiendes esto? Pedro vivía con el fracaso como una losa pesada sobre su corazón. Jesús me dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Pero la voz interior de Pedro era, ¿pero qué voy a ir yo? Si yo ya le fallé. Si lo negué no 1, lo negué no 2, lo negué 3 veces. No solamente le negué 3 veces, le negué después de haberle dicho que no le iba a negar. ¿Podemos entender el peso que eso es para una persona? Pues claro que lo podemos entender, porque a ver si no lo hemos hecho nosotros. A ver si nosotros en algún momento le hemos dicho al Señor, Señor, yo haré esto, pase lo que pase. Y después, ante la primera situación, hemos fracasado. Bueno, quizás estoy simplemente trasladando mis propios fracasos. Y alguno puede decir, es que yo nunca me ha pasado. Pero es que muchas veces le he dicho al Señor, yo voy a hacer esto por ti. Y después, ante un impedimento, ante una traba, ante una situación, pues me he tenido, como decimos nosotros, que comer mis propias palabras. Hay un dicho que dice, el pez muere por la boca. Por su boca muere. Y muchas veces me ha pasado. Y esto es lo que le había pasado a Pedro, y esto era lo que pesaba en el corazón de Pedro. A veces simplemente nos sentimos de que ya no tenemos forma de deshacer lo que hemos hecho. La falla que hemos tenido con el Señor. El pecado en el que hemos caído. El camino en el cual nos hemos desviado. Ya sentimos que no podemos ser útiles en el Señor. ¿Sabes? El Señor dice, yo no apago el pábilo que humea, ni quiebro la caña cascada. El Señor no renuncia a tu vida, aunque en algún momento te hayas equivocado y aunque en algún momento hayas andado por un camino que no era el correcto. Pedro lo tenía allí, tan presente en su corazón. A veces puede ser que sea por decisiones incorrectas. Otras puede ser que sean directamente por pecados que hemos cometido. Y otras veces quizás simplemente es por impotencia. Ya lo hemos intentado y esto no es para mí. Pero cual sea la razón, la tentación es tirar la toalla. La tentación es no volver a intentarlo. La tentación es, me vuelvo a pescar. Jesús me habrá dicho que vaya, me habrá soplado el Espíritu, pero yo me vuelvo a pescar. ¿Saben? Esto es una triste realidad, a la cual muchas veces nosotros nos enfrentamos. Y encima, Pedro se va a pescar. Y está toda la noche pescando y no pesca nada. Mira, no sirvo para el ministerio y ahora tampoco sirvo para pescar, ni para una cosa ni para la otra.
Fatal, ¿no? O sea, porque pescar era lo de Pedro. Pescar era lo que Pedro sabía, eso era lo que él manejaba, eso es lo que él conocía. Y es que cuando tú no estás caminando en el propósito y en el diseño de Dios, ni siquiera para lo que eres bueno. Ni siquiera para lo que piensas que puedes manejar y controlar, lo puedes hacer. Porque Dios ha puesto en ti ya una marca, estás señalado. No resistas más a poder obedecer lo que el Señor ha puesto sobre ti. No te vuelvas a pescar, porque si te vuelves a pescar, pues ni eso vas a pescar. Es que me vuelvo al mundo para ver si puedo afirmar mis finanzas, a ver si encuentro alegría, a ver si logro satisfacer mis necesidades, a ver si me puedo relajar. Pues mira, Pedro se fue pensando que si se volvía a pescar, la cosa sería como antes. Pero ni siquiera. Así que, fatal, ¿no? El mexicano diría, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora qué hago? Ahora no estoy ni para un lado ni para el otro. Y entonces, de repente, fíjese, cuando ya iba amaneciendo, cuando ya el tiempo se parecía, porque el tiempo de la pesca era de noche, y cuando ya amanecía no era tiempo para pescar. Cuando ya iba amaneciendo, ¿quién aparece? Jesús. A la orilla de la playa. La verdad es que no termino de entender por qué Jesús se aparecía a sus discípulos y los discípulos no le reconocían. Esta maña de Jesús, de que los discípulos no le reconocen. No era la primera vez, ¿no? Había caminado con 12 ahí en el camino de Maús y no lo reconocieron. Pues no sé si era él que estaba tan diferente o eran ellos que estaban tan ciegos. Porque lo cierto es que cuando les conoce, lo que la Biblia dice no es que Jesús entonces se hizo más parecido a como era antes, sino que dice que le fueron abiertos los ojos. El problema de por qué Jesús no le conocían no era por la diferencia de Jesús, era por la diferencia de los discípulos. Era porque sus ojos espirituales estaban ciegos. Por la tristeza, por el desánimo, por la culpa, por lo que sea. Ahora, esto es lo que muchas veces nos ocurre. Que nos cuesta ver a Jesús cuando aparece allí en la costa de la playa, a la orilla del lago. Nos cuesta ver a Jesús cuando estamos tan aplastados por la frustración, por el cansancio. Estos no pudieron ver a Jesús. Y a veces no vemos a Jesús obrando a nuestro alrededor en el día a día. O sea, que sí lo vemos en las cosas extraordinarias. A ver, de repente somos 11 y Jesús aparece en medio del cuarto, atravesando las puertas, pues ahí era fácil darse cuenta que uno más sabía, ¿no? Pero en las cosas cotidianas nos cuesta ver a Jesús. A veces nos cuesta ver a Jesús en un compañero de trabajo. A veces nos cuesta ver a Jesús en un vecino, en un hijo, en un esposo. En esa palabra que alguien nos dice. En ese gesto que alguien tiene. Que a veces decimos, es que yo siento que Dios está lejos mío y viene alguien a abrazarme y le decimos, no, ni me abraces, ni me toques. A ver, que ¿cómo te va a abrazar Jesús si no es con los brazos de tu hermano? Es que Dios no me habla. Y tú vayas a decir, mira, quiero decir tal, ni me digas. A ver, ¿cómo te va a hablar Jesús sino a través de la boca de tu hermano? ¿Me está entendiendo? Pero es que a veces no lo vemos a Jesús obrando de esa manera, ¿no? Sin embargo, es la forma, por lo menos, de las más comunes. En otras, pues Dios usa cosas sobrenaturales. Pero en lo natural, en lo cotidiano, Dios lo hace con un llamado de teléfono. Vale, a este ni le pienso atender. Es que no le queremos ver. Pero a veces no nos damos cuenta que al no querer ver al hermano, al no dejar al hermano que se acerque, al no abrir nuestro corazón a la necesidad del hermano, lo que estamos haciendo es cerrarle la oportunidad a que Jesús se manifieste. Como estos, pues no lo veían a Jesús ni ahí a la orilla. Y entonces, echen la red. Quizás ahí ya empezaron a acordarse, ¿no?, de aquella pesca milagrosa
al comienzo del ministerio. Y cuando sacaron las redes, los discípulos dijeron, es Jesús. Y Pedro se vistió y se tiró de la barca. Yo no sé si pensaba que iba a caminar de vuelta o qué, pero se tiró de la barca y los dejó a los otros. Pues quédense ustedes con los pescados, quédense ustedes remando con el barco, pues yo me bajo y me voy con Jesús. Ahí estuvo el cambio, ahí estuvo el encuentro, ahí estuvo el momento en el cual ya no te importan los peces. Ya no te importa si las sandalias que llevas son del último modelo. Si las tienes que mojar, pues te las mojas, ya no importa. Porque lo que quieres es estar con Jesús. Y fue y corrió a donde estaba yo. Dejó tirados los peces. Ya no aguantaba esas ganas de estar con el Señor. Y mientras los demás, pues hay que verles a los demás, ¿no? En el barco, pues remando y diciéndole, oye Pedro, que no nos deje con todo esto, ven aquí, ¿a dónde vas, hombre? Y descendieron a tierra, y vieron las brasas puestas, y un pez encima de ellas. Venid, comed. Ninguno se animaba a preguntarle quién era, pero todos estaban allí. ¿Sabes? Yo no sé por qué Jesús le preguntó, ¿tenéis algo de comer? Cuando ella tenía un pez puesto y el fuego listo. Bueno, puede ser porque no alcanzaba para todo, muy bueno. Pero lo cierto es que en la medida que tú vas a Jesús, Él ya está haciendo algo. Él ya está obrando, Él ya está preparando. Él está allí. Creemos que es Dios. Sabemos que es Dios. Pero a veces no nos animamos a preguntarlo. Por eso dice que cuando le vieron, le adoraron. ¿Sabes? Es precioso pensar esto. Para Pedro, que había negado a Jesús, que lo último que él había interactuado con él fueron esas cruces de miradas. Ver que ahora Jesús tenía la mesa lista. Bueno, las brasas y el pez. Y les invita a ellos a comer nuevamente juntos. Cuando se habían ido a pescar, cuando no tendrían que haber estado allí, cuando en vez de haber ido como el Señor les había enviado, habían vuelto atrás, Jesús vuelve y les vuelve a invitar y a sentar a la mesa. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? Sigue el pasaje. Pedro, ¿me amas? Decíamos esto en la clase de escuela dominical. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿por qué me negaste? Que hubiera sido lo primero que le hubiéramos preguntado a nosotros, ¿no? ¿Por qué me negaste? A ver, ¿qué te pasa por la cabeza? No le preguntó por qué me negaste. No le preguntó si estaba dispuesto a dar su vida por él. No le preguntó cuántos peces había recogido. Lo único que le preguntó es, ¿me amas? Porque esa pregunta resumía todo lo demás. Porque si tú amas a Dios, no importa que en algún momento le hayas negado, y no importa que en algún momento te hayas desviado, si tú amas a Dios, cuando Él te pregunta, te amo, ¿me amas? Pues lo único que necesita el Señor escuchar es, Señor, tú sabes que te amo. Y claro, después Pedro, conocemos, ¿no? Su ministerio, su entrega, su pasión. ¿Por qué todo eso? Porque tenía una sola cosa clara. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Quizás, posiblemente, por cada vez que Pedro le negó. Oye, todavía sigue sonando el kikiriki en tu oído. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cada respuesta de Pedro era una restauración a su situación. Cada respuesta de Pedro era un volver a empezar. Cada momento que Pedro le dijo, Señor, sí te amo. Señor, tú sabes que te amo. Y al final diciéndole, Señor, tú sabes todas las cosas.
¿Qué te puedo esconder a ti? ¿Qué puedo esconderme de ti? ¿Qué puedo engañarte? ¿Qué puedo burlarte? Tú lo sabes. Porque nos es fácil decir a Dios te amo, pero nos es no tan fácil decir, Señor, tú sabes todas las cosas. No importa cuántas canciones de amor te cante, no importa cuántas veces lo diga, no importa cuántos cultos venga, no importa cuántas ofrendas haga. Tú sabes si realmente te amo o no te amo. Ni siquiera yo lo sé. Es interesante. Pues Pedro primero dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero después dijo, mira, tú lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Y Jesús le volvió a decir, mira, si tú me amas, pues no importa lo que hayas hecho. Yo le decía en la escuela dominical, como nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Como nos pasa con nuestro cónyuge. Si me amas, pues ¿cuánto tiempo puedo estar enojado? Si te amo. ¿Cuánto tiempo puedo estar enojado si me amas? ¿Me puedo enojar si me amas? Que sí. Porque que sí, que nos enojamos a veces con Patricia. Y eso no quiere decir que no le amo. Pero ¿cuánto tiempo puedo estar enojado con Patricia? Que la amo. 3, 4 días y ya está. ¿Cuánto tiempo? Ahora, claro que si no amo a alguien, pues puedo estar enojado mucho tiempo. Pero si le amo. Por eso es que Jesús lo único que quería saber es, si me amas, ya estamos listos para volver a tu mano, para que no tires la toalla, para que no renuncies, para que no consideres que vas a quedar a un costado del camino y para que no te pienses que todo será color de rosas. Porque para darle ánimo, Jesús le termina diciendo a Pedro hasta la forma en que iba a morir. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y ceñirás a otros, y te ceñirá otro y te llevarán donde no quieras. Y esto dando a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor. Porque en definitiva, nuestra vida y nuestra muerte, todo es para glorificarle a Él. Cuando logramos entender esto, cuando logramos entender que si yo amo a Dios, todo lo que haga será para glorificarle a Él, entonces, ¿cómo volvernos a pescar? ¿Cómo volvernos atrás? ¿Cómo no saltar de la barca para ir una vez más a sentarnos a la mesa con Jesús? ¿Cómo no retomar el camino? ¿Cómo no asumir nuevos compromisos? ¿Cómo no entender que si el Señor nos mandó como Él fue enviado, pues entonces iré? Porque Él ha soplado de su Espíritu sobre mí. La comisión ha sido dada, los recursos entregados y la tarea por delante. No hay tiempo para volver a pescar. Amén. Amén. Hermanos, estamos viviendo un tiempo, yo siento especial, ¿no?, en el corazón, de lo que Dios quiere hacer sobre Valladolid. Y he estado 2 años y medio, cada 2 meses, encontrándome con pastores de la ciudad, con diferentes pastores y ministros. Y he escuchado en estos tantos encuentros, tantas veces, es que en el pasado, lo he escuchado muchas veces, Joaquín lo sabe porque me acompañó ahora, es que en el pasado, es que cuando lo hice, y hemos como, entre algunos pastores hemos como determinado hacer una línea y decir, pues vamos por lo que viene, porque del pasado, ¿qué podemos cambiar? Pues nada, pero el futuro, somos nosotros los que escribimos la historia. Damos gracias a Dios por las historias que conocemos de las que otros escribieron, pero nosotros escribimos la historia. Así que es un buen tiempo, hermano, para no irnos a pescar, sino para cumplir el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Amén.
Muy bien, vamos a orar. Yo quisiera que, mira, hemos estado hablando acerca de cómo el miedo nos puede bajar nuestras defensas, de cómo a veces hasta la hipocresía, ¿no? Tener que fingir delante de otros lo que no somos, nos baja las defensas emocionales, anímicas. Hemos estado pensando en cómo a veces no conocer el poder de Dios para sostenernos, podemos debilitarnos en nuestro ánimo. Pero también hemos visto en cada momento cómo el Señor da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Y diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. En Él. Es Él. Es Él. Habíamos comenzado esta serie hace ya como un mes y tanto atrás. Y decíamos, la terrible noticia cuando un adolescente quiere prender el móvil y aparece el mensaje batería baja. Pues que estos chismes son súper útiles, ¿verdad? Bueno, tienen que creer que son útiles, si no, no entiendo para qué cada uno tiene uno, ¿no? O sea, son súper útiles. Pues nos sirven para un montón de cosas. Hoy tienes un ordenador aquí. Hay un potencial en cada una de estas cosas que son tremendas. Solamente tienen un detalle, que requieren estar conectados. Requieren tener batería. En donde tú lo desenchufas y te quedas 24 horas sin él, todo este potencial que está aquí se transforma en una caja inútil. Dios ha puesto en nosotros un potencial de su presencia. El único problema es que necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar enchufados, enchufados con Dios. Y cuando sientes que tu batería se agota, imagínate que tú descartes un móvil porque se le agota la batería. Pues ¿cuántos tuvieras ya cargado? Uno por día. Ah, es que ya no funciona. No es que no funciona. Simplemente vuélvelo a enchufar. Y verás cómo vuelve a funcionar. ¿Cómo sientes tu vida espiritual? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Sientes que no logras alcanzar todo lo que Dios tiene? No es para que te descartes, es simplemente para que te vuelvas a enchufar con Dios. Para que vuelvas a buscar de su presencia. Y verás cómo las linitas de la batería se empiezan a cargar. Amén. Señor, aquí estamos en tu presencia. Tú sabes cuánto necesitamos de ti cada día, Señor. Y es verdad, a veces estamos más pendientes de enchufar nuestro móvil que de enchufarnos nosotros contigo. Muchas veces estamos más pendientes de cuánta batería nos queda que de cómo está nuestra relación contigo. Señor, cámbianos. Abre nuestros ojos, que no seamos como estos discípulos que teniéndote a ti adelante no podían verte. Abre nuestros ojos para entender que tú anhelas que tus hijos, Señor, puedan vivir en esa plenitud de tu espíritu. Que no satisfagamos los deseos de la carne, sino los deseos del espíritu. Que podamos acudir a ti cada vez que nos sentimos cansados, agobiados, agotados. Porque, Señor, tú quieres darnos descanso. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eres tú, Señor, la fuente inagotable de nuestras fuerzas, de nuestra fortaleza, de nuestros recursos. Y aún, Señor, cuando andamos en la prueba, tú estarás con nosotros. Y si pasamos por el fuego, no nos quemará. Y si pasamos por el agua, no nos anegarás, porque tú, Señor, estás con nosotros. Que podamos verte allí cerca nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.